Bienvenidos a la clase número 3 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos los conceptos de definición, teorema y demostración. Revisaremos los métodos de demostración. Estos son demostración directa, demostración por contrarrecíproco y demostración por contradicción. Partamos por los conceptos de definición, teorema y demostración. Una definición es la explicación del significado de un concepto matemático en términos de conceptos ya conocidos. Un teorema es una proposición que se sabe es verdadera. Una demostración de un teorema es la verificación lógica de que dicho teorema es inequívocamente cierto. Frecuentemente, los teoremas tienen la forma si P, entonces Q, o bien pueden ser llevados a dicha forma, lo que nos lleva a conocer el primer método de demostración. Revisemos cuáles son estos métodos. Y partamos por el método de demostración directa. La proposición si P entonces Q es una expresión condicional de la forma P implica Q. Nosotros ya conocemos la tabla de verdad de este conectivo y sabemos que su característica es la siguiente. La proposición P implica Q es falsa solo cuando el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso. Cuando la proposición P implica Q tiene antecedente verdadero y consecuente verdadero, es verdadera. Este es el caso que nos interesa, puesto que nos entrega un lineamiento fundamental para realizar una demostración. Si tenemos un teorema de la forma P implica Q, la hipótesis P es por supuesto verdadera. Por lo tanto, para demostrar, suponemos que P es verdadero y demostramos que esto obliga a Q a ser verdadero. De ese modo, obtenemos que P implica Q, con antecedente verdadero, es una proposición verdadera. Este método se llama método de demostración directa. Y vamos a revisar algunos ejemplos. Pero antes de pasar a los ejemplos, veamos un recuerdo. Sean A y B dos números enteros. Diremos que B divide a A, o bien que A es un múltiplo de B, si A es de la forma B por Q para algún entero Q. También diremos que A es par si 2 divide a A. ¿Qué quiere decir esto? En términos de la definición anterior, quiere decir que si A es un número par, entonces A es de la forma 2 por K, donde K es algún número entero. Por otra parte, A es impar si no es par. Teniendo estas ideas en mente, podemos ahora pasar a revisar los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, se nos pide demostrar que si dos enteros tienen paridad opuesta, entonces su suma es impar. Antes de intentar probar una proposición, tú debes identificar cuál es la estructura de esta proposición. En este caso, la proposición si dos enteros tienen paridad opuesta, entonces su suma es impar, es una proposición del tipo P implica Q o bien hipótesis implica tesis, donde hipótesis hace el papel de antecedente, que asumimos verdadero, y la tesis es lo que queremos probar, es el consecuente de la implicancia, lo que llamamos Q, habitualmente en la tabla de este conectivo. Una vez que has identificado la estructura, en este caso que se trata de una implicancia, debemos identificar cuál es la hipótesis, es decir, qué es lo que debemos asumir verdadero, y cuál es el consecuente o la tesis, que es lo que queremos llegar a probar. En esta proposición, la hipótesis dice dos enteros tienen paridad opuesta. Esto es lo que llamaremos la hipótesis o antecedente de la implicancia. Entonces, por supuesto, se traduce como una implica y la suma de estos enteros es impar, es lo que llamaremos la tesis. Identificados estos elementos, podemos ver que nuestra proposición es del tipo hipótesis implica tesis, o si tú prefieres llamarle simplemente P y Q a estas proposiciones simples, observarás que la proposición tiene la forma P implica Q. Para demostrarlo, entonces, asumimos P verdadero y mostramos que bajo esa hipótesis necesariamente Q también es verdadero. Veamos cómo hacerlo.
Entonces, en este primer ejemplo hemos identificado la hipótesis como dos enteros tienen paridad opuesta y como tesis o consecuente de esta implicancia que vamos a escribir ahora, tendríamos que la suma de estos enteros es impar. Por supuesto, de los números enteros a los que hace referencia la hipótesis. Escrita ambas proposiciones en palabras, no es fácil vislumbrar por dónde dirigir la demostración. Por lo tanto, reescribiremos la hipótesis y la asumiremos verdadera. Vamos a escribir ahora la demostración. Démosles nombres a estos enteros. Sean A y B dos enteros de paridad opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de ellos es par y el otro impar. Sin pérdida de generalidad, supondremos que A es par y que B es impar. Asumamos entonces que A es un número par, es decir, es divisible por 2 o es un múltiplo de 2, es decir, que es de la forma 2K, donde K es un número entero. Y supongamos que B es un número impar. Si B es impar, tiene la forma 2, digamos, M más 1 para M algún número entero. Esta es ahora nuestra hipótesis. Y lo que demostraremos es la tesis, es decir, lo que queremos probar, lo voy a escribir primero en palabras, es que la suma de ambos números enteros es un número impar. ¿Qué es lo que debo probar entonces? Debemos probar que A más B es un número que tiene esta forma, 2 veces un entero más 1. Veamos. Calculemos la suma de A y B. Como hemos supuesto, por hipótesis, que A es un número par, sabemos que A es de la forma 2K, donde K es un entero. Y como B hemos supuesto que es impar, tiene la forma 2 veces un entero más 1, donde K y M son números enteros. Reescribiremos esta última expresión factorizando por 2 los dos primeros términos. Esto sería 2 veces K más M y más 1. Como tanto K como M son enteros, K más M también es un número entero. Luego hemos probado que la suma de A y B es de la forma 2 veces un entero más 1. Es decir, que A más B es un número impar. Entonces hemos probado, asumiendo verdadera la hipótesis, hemos probado la tesis de nuestro teorema. Revisemos ahora el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo se nos pide probar que si dos enteros tienen paridad opuesta, es decir, la misma hipótesis del problema anterior, entonces su producto es un número par. Veamos. En este segundo ejemplo establezcamos de inmediato la hipótesis. Esto es lo que asumimos verdadero. Consideremos entonces dos números enteros, A y B, de paridad opuesta. Nuevamente, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que A es un número par, es decir, que es de la forma 2 por K, con K algún entero, y que B es un número impar, es decir, es de la forma 2M más 1, con M algún número entero. ¿Qué queremos probar o cuál será la tesis de nuestro teorema o el consecuente? Que el producto A por B, el producto de estos dos números enteros, es un número par. Es decir, debemos probar que la expresión A por B tiene esta forma, 2 veces algún entero. Veamos nuestra demostración. Partamos por calcular
A por B, donde A hemos supuesto que es de la forma 2K y B de la forma 2M más 1. Aquí tanto K como M son números enteros. Podemos reescribir este producto como 2 veces, y este factor K lo distribuiremos sobre esta suma, 2 veces 2K por M más K. Como M y K son enteros, la expresión 2 veces K por M más K también es un número entero. Como 2K por M más K es un número entero, A por B es múltiplo de 2. Es decir, es un número par, que es precisamente lo que queríamos probar. Hemos escrito la expresión A por B utilizando la hipótesis que hemos asumido verdadera y hemos probado que este producto se puede expresar como 2 veces un número entero, es decir, es un número par. En el ejemplo 3 se nos pide probar que si A divide a B, entonces A cuadrado divide a B cuadrado. Nuevamente, esta proposición es del tipo P implica Q o bien hipótesis implica tesis. Identifiquemos cada uno de esos elementos. Entonces, en este tercer ejemplo, ¿cuál sería nuestra hipótesis o el antecedente de la implicancia? La hipótesis dice que A divide a B. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que B es un múltiplo de A. B entonces es de la forma A por Q, donde Q es algún número entero. ¿Cuál es la tesis? O el consecuente de nuestra implicancia. La tesis nos dice que A cuadrado divide a B cuadrado. O bien, de manera equivalente, que B cuadrado es un múltiplo entero de A cuadrado. Es decir, es de la forma A cuadrado por K, donde K es un número entero. Así, la proposición tiene la estructura de implicancia, es decir, hipótesis implica tesis. Asumimos verdadera la hipótesis y probamos que entonces necesariamente la tesis también es verdadera. Veamos. Partamos desde nuestra hipótesis. Como hemos supuesto que B es de la forma A por Q para algún entero Q, entonces el cuadrado de B, que es la expresión sobre la cual queremos probar algo, se puede escribir como el cuadrado de A por Q, que a su vez, por las propiedades de las potencias, es igual a A cuadrado por Q al cuadrado. Por otra parte, como Q es un número entero, Q al cuadrado es también entero. Así podemos concluir que b cuadrado es de la forma a cuadrado por un entero. Llamémoslo k, como hemos escrito en la tesis, donde este k no es más que q al cuadrado, que efectivamente es un número entero. Por lo tanto, hemos probado que si a divide a b, entonces a cuadrado divide a b cuadrado, puesto que b cuadrado es un múltiplo entero de a cuadrado. En palabras, diremos que entonces a cuadrado divide a b cuadrado. En el ejemplo 4 se nos dice que si n es un número natural, probemos que entonces 1 más menos 1 a la n por 2n menos 1 es un múltiplo de 4. Nuevamente, la proposición tiene la forma P implica Q o hipótesis implica tesis. Identifiquemos nuevamente cada uno de esos elementos. Entonces, en este cuarto ejemplo, tenemos la hipótesis que dice que n es un número natural. Nuestra hipótesis es entonces muy simple. Dice que n es un número natural. Y la tesis o consecuente de nuestra implicancia dice que entonces la expresión 1
más menos 1 elevado a n, factor de 2n menos 1, es un múltiplo de 4. Es decir, es de la forma 4 veces q, donde q es algún número entero. Vamos entonces con nuestra demostración. Asumamos verdadera la hipótesis, sea n entonces un número natural. Como n es un número natural, tenemos para él dos posibilidades: que este n sea un número par y si no es par será impar. Dividiremos nuestra demostración entonces en dos casos, dependiendo de si n es par o es impar. Entonces, caso 1. Si n es un número par, es decir, n es de la forma 2k, un múltiplo de 2, con k también un número natural, ¿qué pasa con la expresión de la tesis? Queremos saber si efectivamente esta expresión es un múltiplo de 4. Veamos. La expresión 1 más menos 1 a la n, factor de 2n menos 1, será equivalente a 1 más menos 1 elevado a n, pero n lo hemos supuesto par, es decir, es de la forma 2k, factor de 2n nuevamente, es decir, 2k, menos 1. Reescribimos esta expresión, es igual a 1 más menos 1 elevado a un número par, es equivalente a 1, por lo tanto ahí tenemos un 1, factor de 2 veces 2k, es decir, 4k, menos 1. Podemos aquí cancelar los unos y vemos que la expresión es igual a 4 veces k, donde k, ya hemos supuesto, es un número natural. Por lo tanto, efectivamente, nuestra expresión es un múltiplo de 4. En el caso particular en que n es par, hemos probado nuestra tesis solamente para los números naturales que son pares. Debemos hacer un segundo caso en esta demostración donde suponemos que n es un número impar. Veamos ese caso 2. Si n es impar, es decir, que n es de la forma, digamos, 2m más 1, con m un número natural, entonces veamos nuevamente qué pasa con la expresión 1 más menos 1 a la n por 2n menos 1. Usando nuestra hipótesis, podemos reescribir la expresión como 1 más menos 1 a la 2m más 1, que es la expresión que tenemos para n, factor de 2 veces n, es decir, 2 veces 2m más 1 menos 1. Seguimos reescribiendo, esto es 1 más menos 1 elevado a un número impar es menos 1. Escribamos de inmediato aquí menos. Menos este término, que sería equivalente, distribuyendo el 2 sobre esta suma, a 4m más 2 y menos 1. Esto es 1 menos 4m menos 2 menos 1, que es 1, es decir, menos 1. Cancelamos nuevamente los unos y obtenemos que esto es igual a menos 4m. Por lo tanto, efectivamente es un múltiplo de 4. Es 4 por el número entero menos m. Por lo tanto, en todos los casos, ya sea cuando n es un número par o bien un número impar, la expresión 1 más menos 1 a la n por 2n menos 1 es efectivamente un múltiplo de 4. Siempre tiene la forma 4 veces por un entero, tal como queríamos probar en nuestra tesis. Hemos visto entonces ya 4 ejemplos de cómo realizar una demostración mediante el método de demostración directa. Pasemos a revisar otros métodos.
Nuestro siguiente método de demostración se llama demostración por contrarrecíproco y es una alternativa al método de demostración directa, puesto que las proposiciones P implica Q y no Q implica no P son proposiciones lógicamente equivalentes como vemos en sus tablas de verdad. La tabla de verdad para P implica Q es exactamente la misma que para no Q implica no P. De modo que la proposición P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P. Entonces, este método también es útil para demostrar proposiciones que tienen esta estructura de implicancia, que son de la forma P implica Q. ¿Por qué entonces utilizar un método distinto del método de demostración directa? En realidad, siempre que tienes una proposición del tipo P implica Q, puedes en teoría aplicar el método de demostración directa, pero a veces es mucho más fácil utilizar esta equivalencia y demostrar que no Q implica no P. ¿Cómo se utiliza este método de demostración? Asumimos verdadera la proposición no Q o bien la negación de la tesis y demostramos de manera directa que entonces no P también es verdadera. Y no P es la negación de la hipótesis o del antecedente de nuestra implicancia. Veamos con ejemplos cómo aplicar este método. En el primer ejemplo se nos pide probar que si la expresión x al cuadrado menos 6x más 5 es par, entonces x es impar. Esta proposición también tiene la forma de implicancia, tiene esa estructura. Identifiquemos la hipótesis. En el primer ejemplo, la hipótesis nos dice que x al cuadrado menos 6x más 5 es un número par, es decir, es de la forma 2m, donde m es algún número entero. Y la tesis nos dice que entonces x es un número impar, es decir, que x es de la forma, digamos, 2k más 1, donde k es algún número entero. Queremos probar una proposición del tipo hipótesis implica tesis y queremos hacerlo por contrarrecíproco. ¿Cómo lo haremos? Usaremos el hecho de que H implica T o P implica Q, como tú quieras llamarle a las proposiciones, es equivalente a no T implica no H, es decir, la negación de la tesis implica la negación de la hipótesis. Entonces asumamos verdadera la negación de la tesis. ¿Qué sería la negación de nuestra tesis? Nos diría que x no es un número impar, es decir, que es un número par. Donde entonces no t nos diría que x es un número par. Digamos que x es de la forma 2n con n un número entero. Y la negación de la hipótesis nos diría que la expresión x al cuadrado menos 6x más 5 no es un número par, es decir, que es un número impar. Es decir, que x al cuadrado menos 6x más 5 tiene la forma, digamos, 2k más 1 para acá algún entero. Como queremos hacer nuestra demostración por contrarrecíproco, debemos asumir verdadera la negación de la tesis y probar de manera directa la negación de la hipótesis. Entonces, armemos ya nuestra demostración. Partimos entonces asumiendo verdadera la negación de la tesis. Sea x entonces un número par. Y queremos probar que x al cuadrado menos 6x más 5 es entonces un número impar, es de la forma 2 veces un entero más 1. Por lo tanto, calculemos qué pasa con x al cuadrado menos 6x más 5 cuando asumimos verdadera la negación de la tesis. La expresión se transforma en 2n al cuadrado menos 6 veces 2n más 5, que es equivalente a 4n cuadrado menos 12n más 5.
No olvidemos que queremos llegar a obtener que esta expresión es de la forma 2 veces un entero más 1. Reescribiremos entonces esta expresión como 4n al cuadrado menos 12n y este 5 lo escribiremos como 4 más 1. De ese modo, de los tres primeros términos, podemos factorizar un 2. Lo escribimos entonces como 2 veces 2n al cuadrado menos 6n más 2 y más 1. Como 2n cuadrado menos 6n más 2 es un número entero, puesto que n era un número entero, podemos decir, o hemos probado, que la expresión x al cuadrado menos 6x más 5 es efectivamente de la forma 2 veces un número entero más 1. Es decir, es un número impar. Entonces, hemos logrado probar que si x es un número par, entonces x al cuadrado menos 6x más 5 es un número impar. Esa implicancia que acabamos de probar, observa que lo que probamos fue la negación de la tesis, implica la negación de la hipótesis, es equivalente a la proposición que inicialmente queríamos demostrar, que es de la forma hipótesis implica tesis. Hemos utilizado entonces la demostración por contrarrecíproco. Segundo ejemplo, nos dicen sea x un número entero. Demostrar que si x al cuadrado no es divisible por 4, entonces x es un número impar. Veamos. Identifiquemos la estructura de la proposición y luego intentemos demostrar, ojalá por contrarrecíproco. ¿Cuál sería la hipótesis en este segundo ejemplo? La hipótesis nos dice que si x al cuadrado no es divisible por 4, siendo x un número entero, entonces x es un número impar. Esta proposición sería la tesis de nuestra proposición, de nuestro teorema. Entonces la hipótesis nos dice que x al cuadrado no es divisible por 4. Y la tesis nos diría que entonces x es impar. Siempre asumiendo, por supuesto, la hipótesis general de que x es un número entero. Habiendo identificado entonces la hipótesis o antecedente y también la tesis o el consecuente, vemos que nuestra proposición efectivamente es una implicancia, es de la forma hipótesis implica tesis. ¿Cuál sería su contrarrecíproco? Diría que no tesis implica no hipótesis. Traduzcamos esto. La negación de T, ¿qué expresaría? La tesis nos dice, X es impar. Si negamos esta proposición, estamos expresando la idea de que X es un número par. Entonces, X es un número par. Es decir, que X es de la forma 2n con n algún número entero. Veamos ahora qué expresa la negación de la hipótesis. La hipótesis dice x al cuadrado no es divisible por 4. Ya hay aquí una negación, ¿se fijan? Entonces, la negación de h nos diría que x al cuadrado sí es divisible por 4. En palabras, diríamos x al cuadrado es divisible por 4. ¿Qué quiere decir esto? Que x al cuadrado es un múltiplo de 4, es decir, es de la forma 4m, siendo m también un número entero. Para demostrar nuestra proposición, que es de la forma hipótesis implica tesis, basta demostrar su contrarrecíproco, que es no tesis implica no hipótesis. Y esta implicancia la podemos demostrar de manera directa. Entonces, ¿cómo sería nuestra demostración? Asumimos verdadera la negación de la tesis, es decir, que x es de la forma 2n con n entero, es un número par. Sea entonces x
un número par, es decir, de la forma 2n con n entero. Y por demostrar o consecuente de esta implicancia, la negación de la hipótesis x al cuadrado es divisible por 4, es decir, es de la forma 4m con m un entero. A eso queremos llegar. Si x es de la forma 2n, entonces x al cuadrado será de la forma 2n al cuadrado, que a su vez es igual a 4 veces n al cuadrado. Como n es un número entero, su cuadrado también es un número entero. Por lo tanto, x al cuadrado efectivamente es un múltiplo de 4. Es de la forma 4 veces m, donde m en este caso es simplemente n al cuadrado. Es decir, que x al cuadrado es múltiplo de 4. Por lo tanto, hemos probado que la negación de la tesis implica la negación de la hipótesis, lo que a su vez es equivalente a hipótesis implica tesis. Es decir, hemos probado que si x al cuadrado no es divisible por 4, entonces x es un número impar. En el tercer ejemplo se nos pide probar que si x al cuadrado por i más 3 es un número par, entonces x es par o y es impar. Esta proposición tiene la forma hipótesis implica tesis, o bien P implica Q, es una implicancia, donde la hipótesis nos indica que x al cuadrado por i más 3 es par, y la tesis nos dice que o x es par o y es impar. Intentemos demostrar por contrarrecíproco. Observamos que la tesis de esta implicancia, o el consecuente, es una proposición compuesta. X es par o y es impar. Definiremos entonces las siguientes proposiciones. Llamaremos P a la proposición que dice x al cuadrado factor de i más 3 es par. Llamaremos Q a la proposición que dice x es par. Y llamaremos R a la proposición y es impar. Veamos cómo traducir con estas proposiciones simples nuestra proposición compuesta. En lenguaje lógico, nuestra proposición es P, es decir, x al cuadrado por i más 3 es par, implica que x es par, es decir, q, o y es impar, es decir, OR. Como vemos, efectivamente la proposición es una implicancia y queremos demostrarla mediante su contrarrecíproco. ¿Qué sería en este caso el contrarrecíproco? Negación del consecuente implica negación del antecedente, es decir, la negación de Q o R implica no P. Por otra parte, gracias a las leyes de De Morgan, sabemos que la negación de Q o R es equivalente a negación de Q y negación de R. Por lo tanto, esta proposición es equivalente a no Q y no R, implica no P. De modo que para demostrar nuestra proposición, que es P implica Q o R, demostraremos de manera equivalente no Q y no R implican no P. ¿Qué sería la negación de cada una de estas proposiciones? La negación de Q nos diría que X no es par, es decir, que X es impar. La negación de R, no R, nos dice que Y es un número par. Y debemos asumir ambas proposiciones verdaderas, puesto que asumiremos verdadera la proposición no Q y no R, que es verdadera solo cuando ambas proposiciones que la componen son verdaderas. Bajo esas hipótesis debemos demostrar no P. ¿Qué diría no P? Si P nos dice que x al cuadrado por i más 3 es par, no P nos dice que x al cuadrado por i más 3 es impar.
Entonces, ahora que ya tenemos claro qué es lo que debemos asumir verdadero y qué es lo que debemos llegar a probar, estructuremos nuestra demostración. Supongamos entonces que x es un número impar, es decir, supongamos verdadera no q. Sea x entonces un número impar, de la forma 2k más 1 para algún k entero. Y supongamos también que i es un número par, es decir, que es de la forma, digamos, 2n, donde n es un entero. Y queremos llegar a probar no p, es decir, que x al cuadrado por i más 3 es de la forma 2 veces un entero más 1, es decir, un número impar. Veamos. Calculemos con las hipótesis que tenemos el producto entre i cuadrado e i más 3. X al cuadrado sería 2k más 1 al cuadrado, factor de i más 3, y es 2n, por lo tanto 2n más 3. Esto es equivalente a 2k más 1 al cuadrado por 2n más 2k más 1 al cuadrado por 3. Abriendo los cuadrados de binomio, tendremos 4k cuadrado más 4k más 1, factor de 2n, más 4k al cuadrado más 4k más 1 por 3. Sigamos reescribiendo. Distribuiremos 2n sobre la suma y 3 también lo distribuiremos sobre esta suma. Tendremos 8k cuadrado por n más 8k por n más 2n más 12k cuadrado más 12k y más 3. No olvidemos que queremos llegar a probar que esta expresión es de la forma 2 veces un entero más 1. Por lo tanto, para lograr eso, reescribiremos este 3 de aquí como 2 más 1. Tendremos entonces 8k cuadrado por n más 8k por n más 2n más 12k cuadrado más 12k más 2 y más 1. Escrito en esta forma, observamos que de todos estos primeros términos podemos factorizar un 2. Tendremos entonces 2 factor de 4k cuadrado por n más 4k por n más n más 6k al cuadrado más 6k y más 1. Hemos factorizado un 2 de los primeros términos y más 1. Observa que esta expresión, al ser una suma de números enteros, es también un número entero. Llamémoslo q. Por lo tanto, efectivamente, tenemos que el producto entre x al cuadrado e i más 3 es de la forma 2q más 1, donde q es este número entero. Por lo tanto, podemos concluir que x al cuadrado por i más 3 es efectivamente un número impar. Y eso es lo que queríamos llegar a probar. Recapitulemos. Queríamos probar inicialmente la proposición que dice P implica Q o R. Esto es, que si x al cuadrado por i más 3 es par, entonces x es par o y es impar. Esta proposición es equivalente a su contrarrecíproco, es decir, a no Q o R implica no P, que a su vez equivale a no Q y no R implica no P. Al haber probado esta implicancia, probamos que esta implicancia es verdadera, asumiendo verdadera la hipótesis, hemos probado también la proposición equivalente, que es la original, ¿no? P implica Q o R. Es decir, hemos probado que si x al cuadrado por i más 3 es un número par, entonces x es par o y es impar. Y lo hemos hecho a través del método de contrarrecíproco.
Otra alternativa a la demostración directa es el método de demostración por contradicción. Este método hace uso del hecho que la proposición P implica Q es lógicamente equivalente a la proposición P y no Q implica contradicción, como podemos apreciar en sus tablas de verdad. Observa la tabla de verdad de P implica Q y de la proposición P y no Q implica contradicción. Son exactamente iguales. Por lo tanto, para utilizar este método, cuando tenemos un teorema o una proposición de la forma hipótesis implica tesis, lo que debemos hacer es suponer verdadera la hipótesis y verdadera la negación de la tesis. Eso debe llevarnos a una contradicción. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo se nos pide probar que si A y B son números enteros, entonces A cuadrado menos 4B es distinto de 2. Esta proposición tiene la forma hipótesis implica tesis. Es una implicancia. ¿Qué nos dice la hipótesis? La hipótesis es bien simple. Dice que A y B son números enteros. Cualquier par de números enteros. Y la tesis nos dice que entonces A cuadrado menos 4B es distinto de 2. Demostraremos la proposición H implica T por contradicción. Veamos cómo hacerlo. Para demostrar por contradicción, debemos suponer verdadera la proposición H y no T. Bajo esa hipótesis, demostramos que al suponer verdadera H y T, es decir, debemos suponer ambas proposiciones verdaderas, obtendremos como consecuencia una contradicción. Veamos en este caso particular. Consideremos entonces verdadera la hipótesis. Sean A y B números enteros. Y también supongamos verdadera la negación de la tesis. Es decir, supongamos que A cuadrado menos 4AB no es distinto de 2. Es decir, que A cuadrado menos 4B es igual a 2. Eso sería la negación de la tesis. A cuadrado menos 4B es igual a 2. Entonces, digamos en nuestra demostración, sean A y B números enteros tales que A cuadrado menos 4B es igual a 2. Es decir, estamos suponiendo verdadera la proposición H y no T. Entonces, si A cuadrado menos 4B es igual a 2, tendremos que A cuadrado es igual a 4B más 2. Esto implica que A cuadrado es un múltiplo de 2, puesto que podemos escribir A cuadrado como 2 factor de 2B más 1. Es decir, que A cuadrado es un número par. Y si A cuadrado es un número par, A es par. Esto es una contradicción, puesto que inicialmente hemos supuesto que A y B son cualquier par de números enteros. Por lo tanto, podemos concluir que si A y B son números enteros cualesquiera, entonces A cuadrado menos 4B es distinto de 2. En el ejemplo 2 queremos demostrar que raíz de 2 no es un número racional. Veamos cómo hacerlo. Para demostrar por contradicción la proposición que dice raíz de 2 no es un número racional, debemos negar la tesis, es decir, debemos suponer que raíz de 2 sí es un número racional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se puede expresar como una fracción. Eso es lo que caracteriza a los números racionales. Es decir, suponemos que existen enteros, digamos A,
y b, un entero distinto de 0, sin pérdida de generalidad podemos suponer que ambos no tienen divisores comunes. Salvo el 1, por supuesto, ¿no? ¿Qué le pedimos a estos dos números enteros? Que nos ayuden a expresar raíz de 2 como una fracción, es decir, como un número racional. ¿Por qué hemos supuesto que estos dos números enteros no tienen divisores comunes fuera del 1? Para que esta fracción esté, digamos, ya simplificada. ¿Sí? Si no hay divisores comunes, no podemos seguir simplificando. Así ya hemos supuesto que raíz de 2 es un número racional. Esto debiera llevarnos a una contradicción. Veamos qué podemos concluir de lo que hemos supuesto verdadero. Si raíz de 2 es de la forma a partido en b, con a entero y b un entero distinto de 0, ambos sin divisores comunes, entonces podemos concluir que 2 es igual a cuadrado dividido en b cuadrado, que a su vez equivale a decir que 2b cuadrado es igual a cuadrado, de donde obtenemos que a cuadrado es un número par, es un múltiplo de 2. A cuadrado es par. Esto implica que entonces a es un número par. Esta última afirmación la puedes probar tú como ejercicio. Te recomiendo que uses el método por contrarrecíproco. La afirmación dice, si a cuadrado es par, entonces a es par. Hazlo por contrarrecíproco. ¿Qué quiere decir que a sea par? Bueno, quiere decir que a es de la forma 2 veces k, donde k es algún entero, es decir, es un múltiplo de 2. De ese modo, a cuadrado será 4k cuadrado, y a su vez a cuadrado es igual a 2b cuadrado. Entonces lo que tenemos es que a cuadrado, es decir, 4k al cuadrado, es igual a 2b al cuadrado. Solamente estamos reescribiendo esta expresión. Pero observa de esta última conclusión que entonces b cuadrado es igual a 2k al cuadrado. Es decir, que b cuadrado es también un número par. Podemos concluir que entonces b es un número par. Es decir, que b es de la forma, digamos, 2n, donde n es algún número entero. Así, a partido en b, que es raíz de 2, es de la forma a, que ya habíamos supuesto, de la forma 2k con k entero, y b es de la forma 2n con n entero. ¿Qué quiere decir esto? A y b son ambos múltiplos de 2 o divisibles por 2, lo cual contradice nuestra primera suposición de que a y b son dos números enteros que no tienen divisores comunes, de donde proviene esta contradicción de haber asumido que raíz de 2 es un número racional. Entonces, como a y b no tienen divisores comunes, esto es una contradicción. Y podemos concluir, por lo tanto, que raíz de 2 no es un número racional. Ya hemos probado nuestro segundo ejemplo a través del método de contradicción. Veamos un tercer ejemplo. El ejemplo 3 nos dice que si n es un número entero, entonces 4 no divide a n cuadrado más 2. Veamos cómo demostrarlo. Entonces, en el tercer ejemplo, la proposición dice,
Si n es un número entero, entonces 4 no divide a n cuadrado más 2. La proposición es una implicancia. La hipótesis nos dice que n es un número entero y la tesis que 4 no divide a n cuadrado más 2. O dicho de otra forma, que n cuadrado más 2 no es un múltiplo de 4. Para demostrar por contradicción, debemos suponer verdadera la hipótesis y falsa la tesis. O dicho de otra forma, verdadera la negación de la tesis. Entonces, supongamos que tenemos n, un número entero cualquiera, para todo n entero. Y también debemos suponer, decíamos, verdadera la negación de la tesis. La negación de la tesis nos diría que 4 sí divide a n cuadrado más 2, es decir, que n cuadrado más 2 es un múltiplo de 4. Entonces, supongamos que para todo n entero se tiene que la expresión n cuadrado más 2 es un múltiplo de 4, es decir, es de la forma 4k con k algún entero. Esta suposición debiera llevarnos a una contradicción si es que nuestra implicancia es verdadera. Entonces, como hemos supuesto que n cuadrado más 2 es un múltiplo de 4, es decir, es de la forma 4k para k algún entero, tenemos que n al cuadrado es igual a 4k menos 2, donde k es algún entero. Es decir, que n al cuadrado se puede expresar como 2 veces 2k menos 1. Es decir, n cuadrado es un múltiplo de 2. N cuadrado es entonces un número par. Esto implica que entonces n es un número par. Y esto es una contradicción, puesto que contradice el hecho de que n sea un número entero cualquiera. Por lo tanto, hemos probado, por contradicción, que si n es un número entero cualquiera, entonces 4 no divide a n cuadrado más 2. En el ejemplo número 4 se nos pide probar que no existen dos números primos p y q, tales que p menos q sea igual a 97. Veamos cómo probar esta proposición mediante el método de contradicción. Debemos partir por suponer verdadera la negación de la tesis, o suponer la negación de la tesis simplemente. La tesis nos dice que no existen dos números primos p y q, tales que la diferencia entre ellos sea 97. Debemos suponer entonces, supongamos, que sí existen p y q números primos, cuya diferencia, p menos q, es igual a 97. Esta suposición debiera llevarnos a una contradicción. Veamos, de esta suposición podemos concluir que p es de la forma q más 97. Dado que q es un número natural, tenemos dos posibilidades para él. Puede ser par o impar. Revisemos ambos casos. Primero, si q es par, dado que además hemos supuesto que es un número primo, no hay otra posibilidad fuera de que q sea 2. 2 es el único número par que es primo. En tal caso, dado que p tiene la forma q más 97, p sería igual a q, es decir, 2 más 97. Esto es 99. Pero 99 es divisible, por ejemplo, por 9, es decir, p no sería un número primo.
dado que, como comentábamos recién, es múltiplo de 9 y también de 11. Esto es una contradicción porque tanto P como Q son números primos. Tal vez la contradicción, estarás pensando tú, provenga de suponer que Q es par. Bueno, ¿qué pasa si Q es impar? Si Q es impar, entonces Q tiene la forma, digamos, 2K más 1, donde K es un número natural. ¿Qué debe satisfacer entonces P? Si Q es un número impar de la forma 2K más 1, P, que es de la forma Q más 97, debe ser 2K más 1 más 97. Es decir, que P es 2K más 98. Y esto es un número par. Es 2 veces K más 49. De modo que P es un número par y por supuesto mayor que 2. De hecho es mayor que 97. Luego P es par y mayor que 2. Esto contradice el hecho de que P sea un número primo. Un número par mayor que 2 no puede ser primo, es divisible por 2. Por lo tanto, tenemos en este caso también una contradicción. ¿De dónde proviene la contradicción? De suponer que existen números primos P y Q cuya diferencia es 97. Por lo tanto, lo que hemos probado es que efectivamente no existen primos P y Q cuya diferencia, P menos Q, sea igual a 97. Ahora que hemos resuelto todos los ejemplos, concentrémonos en la observación. Toda demostración por contrarrecíproco se puede hacer siguiendo los mismos pasos por contradicción, pero no necesariamente a la inversa. Es decir, las demostraciones que hemos resuelto aquí a través del método por contradicción, por ejemplo, que raíz de 2 no es un número racional, no se puede hacer por el método de contrarrecíproco. De modo que siempre que te encuentres con una proposición del tipo P implica Q, o si tú quieres, hipótesis implica tesis, debes identificar cuál de los métodos de demostración es el que conviene en cada caso particular. Espero que estos ejemplos te hayan sido de ayuda y al final de esta presentación tienes otros 6 ejercicios que puedes utilizar para practicar los métodos de demostración que hemos revisado en la clase de hoy. Eso es todo por ahora. Espero que la clase te haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Chao, chao.